disfrutado plenamente la peor estrategia para que se duerma la gente. No, menos. No. Póngame las luces. Si alguien quiere que se duerma, apaguen las luces. Denme las luces, por favor. Ok, vamos, mientras regrese. Muchas gracias a todos, especialmente al doctor Luis Carlos Sabaj por la invitación. Perfecto. Y a ustedes por estar aquí conmigo esta mañana. Me da gusto ver buenos conocidos y personas apreciadas. Disculpen que hayamos empezado un poquito tarde, estábamos esperando a los distinguidos colegas de la mesa directiva. Vamos a iniciar y espero podamos mantener el tiempo. El primer tema que quiero cubrir esta mañana es el esófago irritable y quiero hacerlo con una presentación clínica que creo que va a mostrarles el problema al que me refiero. Es una paciente de 45 años de edad, una chica que trabajaba para la empresa IBM en los Estados Unidos, que se despertó a las 4 de la mañana con un dolor opresivo subesternal severo, con radiación al brazo izquierdo, con duración de aproximadamente 50 minutos, náusea y diaforesis. Su historia clínica, como pueden ver en la transparencia, mostraba antecedentes de hipertensión, hiperlipidemia, menopausia prematura y se encontraba bajo mucho estrés por un reciente divorcio. En la sala de emergencias su examen físico era totalmente normal, excepto que la chica estaba ansiosa, diaforética, sus pruebas de laboratorios iniciales totalmente normales. Biometría hemática, pruebas de enzimas hepáticas, la amilasa, la placa de tórax, la saturación del oxígeno y el electrocardiograma normales. Entonces yo quiero que se transporten ustedes e imaginen que están viendo a esta paciente hoy, aquí en Barranquilla. ¿Qué creen que tiene la enferma? Piensen, ¿no? En la sala de emergencias mis colegas asumieron que tenía un infarto, le hicieron enzimas cardíacas, así como electrocardiogramas seriados y todo estaba normal. Los cardiólogos la vieron y con la historia y los riesgos, factores de riesgo que tenía, decidieron hacer una prueba de ejercicio con ecocardiograma y mostró áreas sospechosas de isquemia. A consecuencia de esto se le hizo una angiografía coronaria que fue totalmente normal. Entonces la enferma le hicieron todavía estudios subsiguientes que incluían un esofagograma, una endoscopia alta y un ultrasonido abdominal totalmente normales. En ese momento le enviaron a consulta ya como externa, la vio en la clínica y la chica, frustrada, perdón, le propuse un estudio más y casi me abofetea. Dice, doctor, si me han hecho todos los estudios que yo puedo imaginar, usted quiere hacerme un estudio más. Le dije, hacer un solo estudio más. Y con escepticismo aceptó. Hicimos una motilidad esofágica con alta resolución. No es la enferma, es un paciente sujeto a control normal. Y esta es la enferma. Y la doctora que está sentada aquí, la doctora Luis, tiene un póster precisamente de esta entidad nosológica ahí afuera. ¿Qué tiene la enferma? A ella no le pregunto porque ella está reportando 5 casos entre ustedes, por cierto. Parece un cascanueces, ¿verdad? Efectivamente. Pero esta es la entidad nueva, efectivamente, Eduardo, que ahora llamamos esófago en jackhammer, que es doctora, en martillo hidráulico. ¿Okay? Esta es una de las causas de dolor torácico de origen esofágico. Vamos a hablar de esta entidad. ¿Okay? Mis propósitos en estos 25 minutos son revisar con ustedes la magnitud del problema. Segundo, el hecho de que esto es un reto diagnóstico, como lo vieron con esta paciente. Tercero, darles una muy breve perspectiva histórica. Y por último, un esbozo sobre las causas detrás de todo esto y a consecuencia, implicaciones de tratamiento y manejo. Primero, desde el punto de vista de la magnitud del problema. Si nosotros vemos estudios hechos
en población. En los Estados Unidos, mi colega Rick Locke en la Clínica Mayo reportó que hasta un 23% de la población norteamericana tiene dolor torácico de origen no cardíaco. Si vemos en enfermos sometidos a cateterismo cardíaco, esto está acelerando más rápido de lo que yo quisiera, hasta un 30% de los enfermos sometidos a angiografía coronaria por dolor supuestamente anginoso no tienen evidencia de enfermedad coronaria. Por último, si vemos pacientes que han sido dados de alta de la sala de emergencias después de evaluaciones, hasta un 50% no tienen enfermedad coronaria. Pongámoslo en perspectiva. Si el 23% de la población norteamericana, 23% de la población norteamericana tiene dolor torácico de origen no cardíaco, estamos hablando de más de 75 millones de norteamericanos. ¿Cuántos de ustedes aquí en Colombia han visto un enfermo con estas características? Dolor no explicado que semeja al infarto. Levante la mano nada más para darme una idea. Entonces no estoy hablando con ginecólogos, ¿verdad? Ok, menos mal, ya estaba preocupado. Okay. Entonces es un problema común y además caro. Las implicaciones económicas, el impacto de salud que esto tiene son increíbles. Es un reto diagnóstico. Como ejemplo, no tan solo lo que acabo de ilustrar, pero lo voy a poner de otra manera. En este estudio de 248 enfermos consecutivos con dolor de características semejantes a la angina de pecho, todos estos pacientes fueron sometidos a angiografía coronaria. Luego, cardiólogos certificados les dijeron, vamos a preguntarle al doctor, basado solo en la historia clínica, ¿qué cree que va a revelar la angiografía coronaria? ¿Que es positiva para enfermedad coronaria o es negativa? Hasta en un 25% de estos cardiólogos entrenados no pudieron predecir los hallazgos en la angiografía coronaria. Ahora imagínense ustedes, nosotros o yo, humilde gastroenterólogo, tratando de intentar diagnosticar la enfermedad coronaria, la enfermedad esofágica, con la historia clínica sola. Me pregunto, ¿podemos arriesgarnos a tener un riesgo, un error diagnóstico del 25%? Ustedes contéstenme. Esto es tan importante que el problema está en este concepto que está en la transparencia. Tanto el esófago, no sé si proyecte bien el marcador. ¿Sí proyecta? No lo veo casi. ¿Sí? Me estoy volviendo daltónico. Bueno, todo el mundo aquí en esta audiencia no tiene problema identificando el esófago. El esófago, como el corazón, no tan solo topográficamente están en la caja torácica en proximidad, pero además comparten inervación sensorial. De forma tal que estímulos nocivos sensoriales que se originan tanto en la víscera cardíaca como en el esófago son transmitidos al sistema nervioso central por las mismas fibras aferentes vagales. Entonces, la discriminación clínica es difícil. De ahí la importancia de descartar padecimientos con potencial letal, como la enfermedad cardíaca. Si ustedes no me creen, les voy a decir quién los va a hacer que me crean. Los abogados. Estas son dos compañías de seguros en los Estados Unidos que han reportado demandas legales en pacientes que fueron dados de alta de la sala de emergencias, tenían dolor y el médico de emergencias dijo, no, usted tiene este jackhammer que presentó el doctor Hachem, o el cascanueces, o espasmo del esófago, vaya a su casa. Y cayeron muertos por no hacer una evaluación objetiva completa. Entonces no puedo dejar de enfatizar para nosotros como gastroenterólogos que si el enfermo nos lo envían referido con el supuesto diagnóstico de enfermedad no cardíaca, que realmente verifiquemos que
hubo evaluaciones cardíacas negativas antes de asumir que el problema es esofágico. De hecho, a mí cuando me llegan a la clínica Mayo los enfermos referidos de fuera, si no tienen una evaluación cardiológica, los regreso al cardiólogo y le digo, fírmame, tú fírmame en el expediente que el enfermo no tiene enfermedad cardíaca. Si desde el punto de vista legal, pero yo no soy el cardiólogo, yo no puedo decirte con certeza si hay una enfermedad cardíaca. Claro que todos somos clínicos, naturalmente, pero mi punto aquí es el aspecto legal. Históricamente, este no es un padecimiento nuevo. De hecho, ahora que está de moda la guerra de Crimea, esta foto es un soldado, pero en la guerra de Crimea no actual, sino en 1860, cuando las tropas británicas se encontraban en guerra en la región de Crimea, los turcos, los rusos, y describieron los médicos británicos a chicos jóvenes en el campo de batalla que tenían dolor opresivo retroesternal. Y los médicos británicos supusieron que estos pacientes tenían un problema cardíaco y le llamaron al síndrome el corazón irritable, perdón, el corazón del soldado. De hecho, en 1861, durante la Guerra Civil Norteamericana, Jacob da Costa, que aparece en la foto, otro médico en Filadelfia, también identificó idéntico síndrome clínico entre los soldados en guerra civil. Y hace sentido, imaginen estos chicos jóvenes que iban al campo de batalla con dolor, suponiendo que iban a morir. Pero entonces los médicos no tenían los recursos tecnológicos de ahora para saber qué estaba pasando. Por fortuna, años después, en 1960, con el advenimiento de la angiografía coronaria, pudimos objetivamente identificar o descartar la presencia de enfermedad coronaria en este síndrome clínico. Y esto resultó en la década de los 1970s en un incremento en la referencia de los pacientes a nosotros como gastroenterólogos, esencialmente para evaluar el esófago, a buscar lo que entonces se pensaba era la causa más común de este trastorno, que es en inglés, las siglas DES, espasmo difuso del esófago. ¿Okay? Actualmente, sin embargo, si vemos la casuística, las causas que hay detrás de este síndrome clínico de dolor anginoso o semejante a la angina de pecho, voy a mostrar nuestro trabajo en la Clínica Mayo. Este es un grupo de más de 1.300 enfermos consecutivos, evaluados a lo largo de más de una década. Enfermos evaluados extensamente, que al realizar la motilidad esofágica encontramos este grupo de trastornos. Por cierto, doctora, esto está hecho con la motilidad convencional, antes de que nosotros adquiriéramos en el año 2010 la alta resolución. Y de alta resolución vamos a hablar al final de la mañana para que lo pongamos en perspectiva. Entonces veamos los trastornos que vemos en enfermos en centros terciarios estudiados extensamente sin hallazgos positivos de ninguna otra especie. O sea, aquí se han descartado enfermedades musculoesqueléticas, trastornos pépticos, pancreatitis, problemas pleurales, pulmonares, etcétera. Todo esto ni siquiera he tenido tiempo de cubrirlo. A la motilidad esofágica vemos un espectro. Vemos que el espasmo difuso solamente representa el 15%, el esófago en cascanueces que Eduardo mencionaba, 30%, el esfínter hipertensivo inferior del esófago, 8%, acalasia, 12%, y en azul este grupo de trastornos que, porque no tenemos un término más claro, les llamábamos entonces trastornos no específicos. Es decir, veíamos la motilidad estaba anormal, pero no podíamos encajarlo en ninguno de los otros trastornos primarios. Y por eso les denominamos trastornos no específicos. Actualmente, la doctora Hani sabe que la mayor parte de estos tienen motilidad inefectiva. Ya hablaremos en más detalle en la última presentación. Sin embargo, esta transparencia, esta gráfica en pastel, es la mitad de la verdad. Esta es la verdadera mitad. Si nosotros vemos este grupo de enfermos, nos damos cuenta, de hecho, que les estoy presentando el grupo en rojo,
Pero más del 50%, a pesar de todos estos estudios en un centro terciario dedicado a enfermedades esofágicas, no encontramos nada. Entonces, ¿qué tienen estos enfermos? Perplejo con esta interrogante, hace más de una década, me hice yo la pregunta de esta forma y puse ¿por qué más del 50% de los enfermos con dolor torácico tienen todas sus pruebas normales? Y sugiero dos posibilidades. Una, que en el momento en que los estudiamos, el síntoma doloroso ha desaparecido. Entonces no hay forma de conectar un evento, dolor, con un hallazgo fisiopatológico. Una posibilidad. La otra es que quizás tengan otras causas de dolor torácico, ya sea esofágicas o no esofágicas. Déjenme explorar estos dos pensamientos para terminar mi presentación. Primero, la primera premisa. Si muchos de estos pacientes en el momento en que vienen a ser estudiados están asintomáticos y no podemos registrar nada en el esófago, quizás si tuviéramos tecnología que nos permita monitorearlos continuamente, a lo mejor podemos detectar hallazgos. Y esa tecnología, como ustedes saben, existe. Aquí está esta chica con una probeta nasal que estamos monitoreando el esófago, pHmetría y motilidad. Vea qué feliz está, por cierto. La tuve que hacer que pagarle para que sonriera. Bueno, no están muy contentos de tener esa probeta y mandarlos en el sitio donde trabajan o donde están, donde supuestamente tienen el dolor. ¿Okay? Por fortuna, hemos desarrollado métodos más avanzados, como el que está aquí, que es la probeta de Bravo. Ustedes saben, podemos insertar en el esófago, como lo vemos aquí, y el enfermo se puede ir a su casa, y no necesitamos no necesitamos más monitorear al enfermo con un cable que sale de la nariz, sino como es esta paciente que es una veterinaria que atiende caballos, y le pedí que me permitiera tomar la foto, estamos grabándola aquí, tenía dolor torácico, y esta chica está trabajando en una población que se llama Gainesville, donde está la Universidad de Florida, cerca de nosotros, y aquí está lo que está pasando cuando está trabajando ella. Durante el estudio de pHmetría de 24 horas, vemos que en la parte horizontal, tiempo, en la parte vertical el pH, como a las 4 de la tarde aproximadamente tiene un episodio de dolor torácico. Notemos la caída del pH, que en condiciones normales está entre 5 y 6, pH alcalino, desciende a un pH de 1.5. Luego tiene periodos de dolor y parestesis en el brazo izquierdo y el pH 1, 0.5. Por último, dolor en el brazo izquierdo, pH 0.5. Esta enferma está teniendo episodios de dolor precipitados por ácido, por reflujo. Desafortunadamente no todos los enfermos son tan típicos como esta chica. Lo uso como un caso ilustrativo. Muchas veces la conexión no está tan obvia. La doctora me dirá, bueno, doctor, usted nos está mostrando un caso, muéstranos más datos. Y efectivamente, entonces, si tomamos las publicaciones en la literatura y vemos los autores que han publicado enfermos consecutivos con pacientes con dolor torácico sometidos a estos estudios de 24 horas, es obvio lo que está pasando. Veamos en la parte vertical los que tienen espasmo contra los que tienen reflujo, en la parte más extrema del lado derecho. ¿Y qué pasa en pacientes consecutivos como en estas series con dolor torácico no explicado? ¿Cuál es el fenómeno más común y normal en ellos? ¿El espasmo o el reflujo? Absolutamente el reflujo. Los números, entre el 22% aquí, en el trabajo de Janssen en Bélgica, y el nuestro, 66% de los enfermos. Entonces, muy probable que el reflujo está mediando este síntoma y se expresa fenotípicamente como dolor, no como pirosis o regurgitación a la cual como clínicos estamos acostumbrados a escuchar. Pero solamente la prueba de esto vendrá a base de poder conectar el hallazgo con la mejoría clínica. A consecuencia de esto, hicimos este estudio, que es un estudio doble ciego, placebo controlado,
y les dimos omeprazol a dosis doble, 20 miligramos 2 veces al día, contra placebo. Y en este grupo de enfermos notamos que hay una respuesta obvia, 80% de los enfermos, 81%, mejoran contra solamente un porcentaje relativamente pequeño de los sujetos que recibieron placebo. Entonces, en esta parte de la charla, lo que he querido sugerir es que a pesar de que los estudiamos extensamente, primero, no encontramos causa aparente en los estudios fisiológicos, salvo en la pHmetría. Segundo, que la pHmetría nos orienta al proceso y sugiere que en un promedio alto de pacientes, 22 al 66% hay reflujo. Y tercero, que si manejamos el reflujo en estos pacientes, como lo vemos aquí, un porcentaje importante responde. Pero no todos. No todos. De hecho, regresémonos a esto. Solamente entre un 22 y un 66% tienen reflujo. Entonces, ¿qué tienen los demás? Eso me trae a la siguiente premisa. ¿Por qué más del 50% tienen todas sus pruebas normales? Y exploré el primer aspecto. El segundo aspecto es que quizás hay otras causas de dolor torácico de origen o no esofágico o esofágico. Exploremos esto. Si nosotros introducimos un balón en el esófago, un catéter con un balón y lo distendemos, encontramos un fenómeno muy interesante. En los pacientes con dolor torácico aquí, más del 60% reproducen su dolor. Mientras que los pobres estudiantes de medicina, sujetos controles, rara vez. ¿Por qué? Este es un proceso de hiperalgesia visceral que existe en los enfermos con dolor torácico de origen no cardíaco. La causa íntima la desconocemos. Asumimos hipotéticamente que es un neurotransmisor que está mediando esto. Y de hecho, la hipótesis, la asunción de la misma, la especulación al respecto, es sugestiva cuando vemos pruebas terapéuticas. Por ejemplo, con el uso de agentes tricíclicos antidepresivos a dosis bajas, como en esta transparencia, los dos trabajos, el trabajo de Ray Klaus con trazodona y con imibramina, el doctor Cannon en el Instituto Nacional de Salud, en comparación con placebo, vemos que en los enfermos hay una mejoría notable del dolor torácico de origen no cardíaco, sugiriendo que es un neurotransmisor que está mediando esto. ¿Cuál es el neurotransmisor? Si vemos la molécula de los agentes tricíclicos antidepresivos, es una molécula que yo le llamo compleja, sucia, múltiple. O sea, aquí está el tricíclico y tiene bloqueadores histaminérgicos, serotoninérgicos, norepinéfricos, etcétera. Entonces, ¿cuál de todos estos? O quizá todos. Por fortuna, estudios recientes, y lo voy a mostrar solamente uno por razón de tiempo, es el grupo de la Universidad de Duke, donde el uso de sertralina, que es un inhibidor específico de la serotonina, mejora el dolor, implicando con ello que justamente este tipo de compuestos, la serotonina, poseen un papel importante en la génesis o la mediación del dolor entre este grupo de pacientes. Por último, en nuestra propia casuística, un corte de 225 enfermos en la clínica consecutivos que estudiamos. Veamos un hallazgo, concéntrese en la parte amarilla. Un 21% de nuestros pacientes tienen trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, somatización. Entonces esto no lo podemos ignorar. Por fortuna, no tan solo tienen importancia práctica, sino que estudios en la literatura muestran que en este grupo de enfermos el uso de terapia cognitiva, talk therapy, o sea, siéntese con el psiquiatra. En realidad, prefiero que no vayan al psiquiatra. Bueno, algunos necesitan ir al psiquiatra, pero charlar, o sea, la conversación. Esta es terapia específica, ocupacional, terapia cognitiva, en más de 6 estudios controlados publicados en la literatura, en los que los pacientes fueron sometidos a un grupo a tratamiento activo y el otro a la lista de espera. La respuesta clínica es notable entre estos enfermos, tanto en la calidad de vida como en el dolor torácico. Entonces, claramente esto
implica otro arco, otro círculo más el proceso de este síndrome clínico de dolor torácico de origen no cardíaco. Entonces, en 25 minutos, lo que les he dicho es que este es un síndrome clínico complejo, con varios componentes. Uno de ellos, naturalmente, como gastroenterólogos, nos importa es el reflujo, no tan solo porque es común, sino porque lo podemos tratar y lo tratamos con buena efectividad y la evidencia publicada al respecto es buena y sólida. Segundo, otro grupo de enfermos tiene trastornos de la motilidad. Por razones de tiempo no he cubierto esa parte. Espero que hablemos un poquito más sobre la última plática. Pero también es un grupo de pacientes interesantes e importantes. Tercero, mostré que un 60% de los enfermos tienen hiperalgesia visceral, la prueba del balón. En estos, los analgésicos viscerales, como la imipramina, la dosis baja, la nortriptilina, son agentes efectivos. Además, les he mencionado la presencia de factores psicológicos en un 21% de nuestra población y en ellos terapia cognitiva y en casos especiales, cuando hay depresión importante, referencia a un psiquiatra. Y por último, creo que el campo de investigación clínica es fértil. Todavía hay mucho que hacer, hay otros aspectos de este camino que no han sido totalmente recorridos y que merecen aún ser estudiados. En estos 20 minutos puede ser cubierto para ustedes este síndrome, la magnitud del problema que representa, el reto diagnóstico que es, aspectos históricos y terminé dándoles un esbozo general sobre las causas y las implicaciones de tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hachem. Tiempo para que tome agua y siga con la próxima charla.